Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial a esta hora del día desde KF News Eje Press para todos ustedes, emitiendo por Facebook, Twitter y YouTube. Este es Conversando con el Tigre. Les recordamos que estamos desde el Salón Catay, Café Cultural, Centro de Convenciones Teatro Los Fundadores, aquí este eje de la cultura manizaleña, en donde como siempre los invitamos a que vengan a degustar eso. Primero, este excelente balcón, aquí este mirador, en este eje de la cultura manizaleña, el cumis de la pangola, las migas de Doña Cris, la caspiroleta, el café de la casa, definitivamente una serie de productos muy buenos que se pueden adquirir y disfrutar aquí en Café Catay. Muy bien. Oiga, de verdad, Simón Bolívar fue o es la más grande mentira de la historia. Eso es lo que vamos a conversar aquí en Conversando con el Tigre, con un invitado muy especial en la tarde de hoy. Y entrando en materia de una vez, precisamente quien titula su último libro de esta manera es el escritor caldense, ampliamente reconocido en el ámbito regional y nacional, Alberto Agudelo Duque, escritor manizaleño, a quien le damos el saludo de una vez. Maestro, muchas gracias por estar aquí Conversando con el Tigre. No, a usted por invitarme, raras veces tiene uno esta oportunidad. Bueno, muy bien. Expresiones como Bolívar libertó países en contra de la voluntad popular. A Bolívar no le interesaba la libertad ni la independencia de los pueblos, sino exterminar a los españoles. Bolívar actuó con la misma sevicia y maldad que Pablo Morillo, conquistador español. Bolívar solo luchaba por su orgullo y vanidad. Su gran propósito fue cometer venganza y asumir el control como dictador. Que desde la época de Bolívar y este proceso independentista nació la corrupción que hoy tenemos en Colombia, entre otras afirmaciones son las que encontramos en este controvertido libro, controvertido porque hay quienes están de acuerdo con estas afirmaciones, quienes no. Maestro, inicialmente, ¿de dónde nace la idea de este libro? ¿De dónde dice usted, hay que mostrar esa verdad que hace 200 años, desde que estamos en la escuela, nos están echando el cuento muy diferente a lo que usted plasma en estas páginas de este libro? A ver, hagamos un poco de, como yo fui maestro de escuela, siempre me gusta contar historias y volver al pasado. Yo tenía la inquietud de Bolívar desde la escuela normal, yo soy normalista de la normal departamental, me siento orgulloso de mi título, que es maestro de escuela rural. Nos daban la cátedra que era obligatoria, que se llamaba Cátedra Bolivariana, y nos la dio un joven, tan joven como nosotros, recién egresado de la Normal Nacional Superior, de la Normal Nacional de Varones. Y nos está dando la historia, contando la historia de Bolívar. Y hubo un momento en que yo levanté la mano y le pregunté, profesor, ¿por qué si Bolívar era extranjero gobernó aquí? Y el estilo de la normal para sacar a los estudiantes por preguntas indiscretas era señalarlo a uno sin decir una palabra y mostrarle la salida. Eso me costó una expulsión de 15 días, matrícula condicional y otras cosas. No, Yo bien. Sí. seguí con mis estudios, mi tiempo de trabajo y me desentendí del tema, pero en el 2010, cuando se celebraba el segundo centenario de la independencia, el grito de independencia entre comillas, el Banco de la República me contrató como director académico para dictar una serie de conferencias alrededor del tema. Yo conseguí unos amigos, el banco pagaba muy bien, ya no, y entonces yo di una de mis conferencias, di una conferencia y delegué en otras.
Desde entonces, leyendo para ese evento, me encontré con muchas dudas. Por ejemplo, la historia dice que Morillo desembarcó en Santa Marta con 10.000 soldados. Y yo me puse a pensar, pero bueno, ¿cuántos soldados caben en una goleta o en una navecita de esas, que eran cáscaras de huevo, como para haber traído 10.000 soldados? Leyendo y leyendo me encontré con otro dato. Santa Marta escasamente tenía entre 1.000 y 1.500 habitantes. Y entonces viene la inquietud. Si 1.500, ¿cómo van a sostener a 10.000 soldados, 1.500 habitantes? ¿Dónde los alojamientos? ¿Qué comida? ¿Cómo los van a mantener? Eso es imposible. Sí. Primero no cabían en las famosas naves. En las siguientes lecturas me encontré con la verdad, y fue que Morillo no desembarcó en Santa Marta con 10.000 soldados, no traía 10.000 soldados, escasamente traía 2 o 3 goletas armadas con oficiales que fue regando a lo largo de toda la costa caribe, desde Santa Marta hasta Venezuela. Y en cada puerto que era adicto al rey, es decir, realista, dejaba un destacamento de oficiales para que organizara la contrarrevolución, es decir, para que organizara la resistencia a ese famoso grito de independencia. Eso me causó muchas más dudas. Sí, maestro. Eso me causó muchas más dudas y empecé a escribir preguntas que poco a poco fui respondiendo a través de las lecturas. Y entonces, llegué a la conclusión, haciendo un paralelo entre Juan Sámano, Morillo y Bolívar, fue mucho más cruel Simón Bolívar que Juan Sámano. Por historia recordamos que Juan Sámano instituyó lo que en historia llaman el régimen del terror, porque mandó a decapitar un poco, entre comillas, de próceres, mucha gente y con mucha crueldad. Fue peor Bolívar. Pero, maestro, precisamente, vemos que usted en el libro pues expone una amplia bibliografía, unas referencias bibliográficas bien importantes. ¿Son esas lecturas las que le dan a usted la autoridad para señalar todo lo que usted dice en este libro sobre Bolívar? Sí. Y llegar a decir que fue más cruel que el mismo Sámano y Morillo. Sí, claro, pues existen los testimonios. De hecho, lo que yo escribo aquí son lo que yo llamo, lo que en ensayística se llama inferencias, deducciones, atar cabos, conectar datos. Pero es evidente que en la bibliografía mínima que anoté aquí, que es mínima porque fueron muchas lecturas, yo me alimenté de mucha gente, del general Hinckley, de Holstein, de Madariaga, especialmente de Rafael Sañudo, y de un escritor, de un ensayista, historiador muy importante de Pasto, que se llama Enrique Herrera Enríquez, que muestran todas las crueldades, todas las bellaquerías que cometió Bolívar a lo largo de su vida. Ok. Dice usted también que él carecía de formación militar y que prácticamente era un tipo que dejaba todo a la deriva, nunca se preocupó por organizar administrativamente los territorios que conquistaba, y aparte de eso, que porque esa es una afirmación que muchas de las famosas batallas apenas alcanzaron a ser escaramuzas. Y me afirmo en lo que está escrito. Es que
hagamos resolvamos aquí un problema estadístico. Si Bogotá, Caracas, Lima, Buenos Aires, en esa época escasamente tenían 20.000 habitantes cada una, ¿de dónde iban a sacar esas grandes cantidades de soldados, ejércitos de 6.000, de 10.000 hombres? Era imposible. Eran batallones de 80, 100, 150, no más allá de 400, 500 soldados, y eso con mucha dificultad. Y eso de parte y parte. Entonces era absolutamente imposible que se dieran grandes batallas. Si, tal como ocurre hoy con la guerrilla y con las fuerzas militares, va un batallón de las fuerzas militares y se encuentra con otro batallón, entre comillas, de la guerrilla, y se enfrentan. Eso no es una batalla, es una escaramuza. Las batallas grandes se dieron en Asia y en Europa, donde allí sí se concentraban ejércitos de 10.000, de 20.000 hombres, y aún así con muchas dudas, porque es que... Esas que muestran las grandes películas de los otomanos y bueno... Claro, claro, que nosotros nos remitimos inmediatamente a las películas, pero difícilmente, porque es que no había tanta gente para conformar grandes ejércitos. Eso por un lado. Por el otro lado, esas batallas, las grandes, entre comillas, que pudieron suceder, no las ganaron los patriotas, los republicanos más bien que patriotas. Esas batallas las ganaron los ingleses. Por esa razón, Bolívar le vendió Nueva Granada, Perú, la República de Colombia, en fin, Bolivia, a los ingleses. Estaba pagando los servicios que le habían hecho. Porque como Bolívar era hipomaníaco, es decir, él sufría un trastorno que hoy llaman TDAH, trastorno de la atención e hipomanía. Él no podía estarse quieto, él no tenía pensamientos continuos. Entonces no podía leer, ni podía escribir. Completamente inquieto, no podía estarse un segundo sentado. Esa enfermedad, ese problema, ¿quién lo documenta? Ese síndrome no es una enfermedad. Ese síndrome lo documentan muchos. Por ejemplo, Mauro Torres, que fue presidente de la Academia Colombiana de Historia. Creo que hoy es presidente de la Academia, de una parte de la Academia de Historia en España, y fue presidente de la Academia de Psicoanalistas de Colombia. Antonio Martínez Zulaika, presidente y psicoanalista, presidente de la Academia de Historia de Boyacá y de Colombia también en alguna época. ¿Quién más? Diga usted, lo mencioné ahora, Rafael Martínez Zamudio, muchos, pero son muchos, inclusive Luis López de Mesa, que fue considerado en su época uno de los sabios de Colombia. Mucha gente. Y además no tenía formación militar, porque como él era el hombre más rico de América, él era dueño de 175.000 hectáreas, en las que producía de todo. Simón Bolívar tenía tantas o más rentas que el rey de España, y desde ahí le viene la locura por ser rey. Él es igual al rey de España. Él alguna vez se comparó con Napoleón, quiso ser Napoleón. Claro, él es un imitador de Napoleón, como San Martín. Lo que pasa es que no tenía, porque no tenía el talento, la inteligencia de Napoleón, porque entre otras cosas Napoleón era soberbio, pero no tenía el TDAH. Él era entre comillas normal, en eso hay cierta locura también, ¿no es cierto? Entonces, como Bolívar era el hombre más rico de América, él de por sí nacía como teniente del ejército. Militar, de por sí, con un grado, con un cargo. Y cuando él
llega a la juventud, a la adolescencia, un tío pues ve que el muchacho va mal, entonces Simoncito le dice, yo tengo que entrar a una academia militar para mis títulos, y el tío le dice, no, ya le tengo el certificado. Es decir, el título de teniente que ostentó Bolívar en sus principios fue comprado por un tío. Ajá. Entonces él no tuvo academia. Correcto. Y fuera de eso, lo dice Huxley, él no tenía biblioteca, porque además era tembloroso, ¿cierto? Él no podía sostener un libro entre las manos, y como tenía TDAH, hipomanía, entonces él no podía estarse quieto leyendo un libro. Y en ese mismo sentido es que dice usted que tampoco escribía las cartas, No que podía. ponía a otros a escribirlas. No podía. Porque de él fueron famosas muchas cartas y Todo. documentos y pronunciamientos, proclamas y todo eso. Eso todo es paja, eso lo inventaron después. Él no podía escribir. Vea, le doy un ejemplo para demostrar las grandes mentiras que hay alrededor de Bolívar. A él le aplican un manifiesto, una proclama, supuestamente escrito en 1803, ojo a la fecha, 1803, en Cartagena. Y en esa proclama, que es una de sus más famosas proclamas según los historicistas, los historietistas, como los llamo yo, aparece el nombre de Colombia 3 veces. Estamos hablando de 1803. Y no existía Colombia. No existía la República de Colombia. ¿Cómo la van a mencionar? Bueno, muere Bolívar, otro ejemplo, muere Bolívar. Y con los años aparece un documento escrito 30 años después de su muerte. Ajá. No es posible. Las cartas, las proclamas, todo eso lo escribieron por él. Él de pronto, porque él hablaba mucho, a él le gustaba oírse hablar, entonces alguien pescaba la idea y la escribía y él la firmaba. Okay. Era tal su inhabilidad que inclusive en el Perú hay anécdotas muy chistosas y bacanas, como decimos los muchachos. Y es que hay un periódico que se llama El Sol, donde lo están echando, están diciendo que Bolívar que se vaya, que ya no lo necesitan, que sus crueldades son irregulares, inconstitucionales. Y entonces llama a Jerez, uno de sus generales, y le dice, hermano, escriba un artículo que diga esto y esto y esto y esto. Y se lo lleva a fulano para que lo firme él y lo publique bajo su responsabilidad. Ajá. Sí. O sea, muy bien. Bueno, yo creo que en esta primera parte, porque les advierto a nuestros señores, vamos a hacer 2 partes, porque el tema es muy largo y la verdad muy amplio, hay mucho que tratar. Y en este libro el maestro Alberto también describe algunos fenómenos políticos sociales que se dieron y algunas consecuencias que vimos hoy en día de esos fenómenos que se dieron en esa época, que queremos también tratarlos aquí. Vamos agotando la parte personal de Bolívar. Dice usted en el libro que Bolívar libertó países en contra de la voluntad popular. Y narra en algún momento cuando llegaba a Venezuela o a la Nueva Granada, y las élites o los ricos o la gente se iban para el monte, se escondían. ¿Cómo ve eso? Sí, a ver, es que una de las cosas que no nos han contado los historiadores, no voy a hablar de los historiadores, que no nos ha contado la historia, es que no responden esta pregunta: ¿cómo estaban conformados los ejércitos? ¿Y quiénes eran los generales? Respondo la segunda: los generales eran los terratenientes. Los terratenientes tenían tuvieron títulos de mayor, coronel o general, según la servidumbre o la esclavitud que pusieran al servicio de la causa. Incluso en las batallas pudo darse fuego amigo, porque eran campesinos contra campesinos,
que luchaban sin uniformes, escasamente tendrían un pañuelo amarrado para distinguirse, pero nada más. Entonces, cuando llegaba Bolívar a un pueblo, o un villorrio grande, ponía un edicto. Se convoca a todos los varones mayores de entre 14 años y 40 años de edad, so pena de muerte. Llegaban Morillo o los realistas, entre comillas, también, a ese mismo pueblito y ponían el mismo edicto. Se convoca a todos los varones mayores de 14 años hasta 40, so pena de fusilamiento, so pena de muerte. Entonces, cuando los campesinos y la gente se dan cuenta de que iban llegando los ejércitos, se iban para el monte. Casi que lo que está sucediendo hoy en día. Es lo que sucede hoy día. Mire que no ha cambiado la situación. No, es que no ha cambiado. No ha cambiado. Y en muchos casos, como Bolívar se propuso ser cruel, gobernar por el miedo, por el terror, entonces a donde quiera que llegaba no dejaba sino desolación y muerte, porque a donde quiera que llegara, sus soldados cobraban porque eran mercenarios recogidos a la fuerza, cobraban por el saqueo, entraban a saco, mataban, violaban, robaban. Esa era la paga de los soldados, tanto en Bolívar como en Morillo. Entonces, especialmente en Bolívar, porque él llegaba y cogía al terrateniente que era español y lo mandaba o decapitar o fusilar o matar a pedradas. Porque una de las cosas graves que se inventó Bolívar fue, por ejemplo, en Valencia, una ciudad española de la época, un pueblito venezolano de la época, venció, porque la resistencia fue mínima. Y entonces entra al pueblo, lo somete a saqueo, apresa a 386 personas. Oiga bien, 386 personas. Y las matan a cuchillo, a sable, a hacha, a piedra, a palo, porque la orden de Bolívar era ahorrar municiones porque estaban escasas. Ay, pero ¿qué es esa crueldad? Eso no se había visto. Ni se ha leído. Ni se ha leído, ni se conocía. Entonces, claro que un pueblito que tenía fama de ser realista, los nobles, los curas, el alcalde, todos tenían que huir del pueblo porque sabían lo que se les venía. Y por otro lado, el reclutamiento o la recluta o reclutación que yo llamo, era tanto a la fuerza que, por ejemplo, en Guayaquil, cuando necesitan soldados, entonces Bolívar ordena reclutar. Y a los muchachos que se encuentran en la calle, los cogen. No sé si todavía pasa hoy, pero acuérdese que hasta hace muy pocos años salía el ejército a hacer las batidas, a llevárselos a la fuerza. Sí. Y muchacho, joven o varón, que no quisiera, que se resistiera, inmediatamente lo fusilaban. La historia en Guayaquil cuenta por lo menos de un día en que recogieron 17 cadáveres ajusticiados porque no quisieron sumarse al ejército. Qué crueldad, definitivamente. Entonces, ¿cuál era la voluntad popular? Posada Gutiérrez Ignacio en las memorias dice que hay que entender que las 4/5 partes de los soldados reclutados iban contra su voluntad, que eran gentes del pueblo, campesinos, siervos, esclavos. Okay. No eran adictos ni a una causa ni a otra. Ok, qué bien esa aclaración. Y ya para cerrar esta parte, para ir cerrando esta parte, la afirmación que hace usted en el libro que Bolívar solo luchaba por su orgullo y vanidad. Sí, él quería ser emperador. Sí. Y por eso luchó durante 20 años, 25, luchó por ser rey, por ser el emperador
de América. A él no le importaba, el título de libertador, entre otras cosas, se lo da a él. Él llega a determinado pueblo y dice, yo les di libertad. Nadie que se sepa lo llamó libertador. Él mismo fue metiendo el cuento, contándola, vendiéndose como libertador. Fue él mismo. Pero eso lo hizo precisamente para granjearse la voluntad de la gente hasta llegar a Perú para coronarse emperador donde no pudo. Ok, y ya para cerrar esta parte, o que los vamos a invitar a otra parte, por eso vamos a estar con el maestro otro espacio más. Por eso ustedes nos van a ver con la misma ropa como en Yo Me Llamo, ¿cierto? Que gran un poco de programas con la misma ropa, Carlos. Entonces, para cerrar esta parte, dice usted que desde la época de Bolívar y este proceso independentista nació la corrupción que hoy tenemos en Colombia. ¿Por qué? Entre muchas historietas se puede contar esta. Mientras él fue el presidente no constitucional, supuestamente vitalicio, elegido por un congreso que no fue congreso en el Perú, por ejemplo, mandó pagar 10.000 pesos del erario público para una pensión que le concedió a Manuela Sáenz. Por ejemplo. El tema de las minas de Marmato, que Bolívar ¿cómo se dice? Las expropió. Las expropió y se las vendió a los ingleses. Claro, eso como cataloga. Eso es corrupción, porque él no solamente las minas de Marmato, él expropió todas las minas de oro, cobre, plata, platino, todas las minas, carbón, todas las minas del Perú y de la Nueva Granada para vendérselas a los ingleses. Inclusive como él era tan rico, y sostengo que él era muy rico, él era dueño de unas minas de cobre todavía en funcionamiento hoy, que son las minas de Aroa en Venezuela. Esas minas también las vendió, pero después las rescataron. Ok. Bueno, no, hasta aquí los dejamos en esta primera parte, en esta importante charla, en esta, ¿cómo es que lo dice el charlatorio? Charlatorio. Este se llama Conversando con el Tigre, pues el maestro le dice un charlatorio. Sí, es que el charlatorio es más académico. Aquí es más informal, es una charla. Correcto. Y sobre todo pues con esta información que digamos que está cambiando la visión de muchos, cambia la visión de muchos desde que estábamos en la escuela de esta historia de Bolívar y esos próceres a los que le hemos hecho aquí bustos, estatuas y bueno. Continuamos más adelantico desde Café Catay, aquí en KF News Express, en Conversando con el Tigre, con el maestro Alberto Agudelo.